Vale, la siguiente actividad que tenemos ahora en el auditorio es una charla que nos la va a dar nuestro compañero Daniel Amor del Club de Arte de Cochrane de Madrid, y es sobre los efectos visuales, y este es el título, VFX, Visual Effects, detrás de la pantalla verde es el título. Daniel Amor, que nos tienes que contar por qué lo de la denominación del Oscar. Ahora preguntar. Muy bueno. Venga, muchas gracias, un fuerte abrazo. Hola, buenas, pues el título es muy self-explanatory, como dicen en inglés. Voy a hablar de los efectos visuales, que no son efectos especiales, aunque eso ya explica el porqué. Y eso, me gustaba mucho esta imagen porque muestra la pantalla verde, que curiosamente es de lo que menos voy a hablar. La pantalla verde supongo que sabéis por qué es verde y por qué es azul. ¿No sabéis? Bueno, es básicamente porque es el color que más difiere del color de piel humano, y entonces a la hora de separar con el fondo, pues claro, si es verde o es azul, es muy fácil eso, volverlo en canal transparente y poner lo que quieras detrás. Claro, ya tiene matices, entonces por eso es azul y verde. Pues, siguiente. Entonces eso, ¿qué son VFX? Son las siglas en inglés de Visual Effects, efectos visuales en español, y repito, no confundir con los efectos especiales. Los efectos especiales, que hay mucha gente, no, estos son efectos especiales por lo que no, efectos visuales. Los especiales son los que suceden en set, que son las explosiones, los coches que vuelcan, el maquillaje prostético con sangre y tal. Esos son efectos especiales, los que ocurren ahí. Los efectos visuales son siempre después de que se haya rodado. Aunque últimamente está habiendo cambios en eso y hablaré más tarde de ello, pero eso, como digo ahí, aquellas manipulaciones de imágenes en movimiento hechas fuera de la grabación en vídeo. Y eso, y se han hecho desde siempre. Aquí tenemos un ejemplo de Georges Méliès en el 98, ya haciendo efectos visuales de forma óptica, de forma muy rudimentaria, pero eso se llevan haciendo desde la invención del cine. Y eso, aquí tenemos el primer efecto jamás creado digitalmente, que es de los que voy a hablar, es de la película Westworld, no la serie, la película del 73, en la que un robot ve a un ser humano con píxeles, después el primer tratamiento con algo digital. Y pongo a avatar para ver un poco el cambio que ha habido. Siguiente. Entonces eso, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy aquí? Pues eso, el cine me ha interesado desde siempre, bueno, el cine y series últimamente, pero básicamente el cine, entonces estudié comunicación audiovisual, pero ¿qué pasa con esa carrera? Que una vez terminas, no sabes qué hacer. Y además, la terminé muy cerca de la crisis de 2008, así que después de un par de trabajillos, estaba en el paro y dije, no, siempre me han interesado los efectos visuales. Voy a interesarme, Photoshop lo conozco, pero no, nada más. Entonces encontré el After Effects y seguí un tutorial que no sabía qué estaba haciendo. Entonces lo que hice fue un Kamehameha en mi casa, o sea, me grabé haciendo. Y luego de eso, siguiendo el tutorial, vi que estaba lanzando un Kamehameha y dije, ¿esto es la leche? ¿Cómo? Encontré mi vocación. Esto tengo que aprender más. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que conseguí algún trabajillo y tal, sobre todo favores y esas cosas, así se empieza con videoclip. Pero eso, incluso conseguí entrar en una empresa de runner, haciendo cosillas y tal, pero ¿qué pasa? Que seguía habiendo crisis, yo por mucho que intentara subir, no me daba la oportunidad, así que nos despidieron a todos de la empresa donde estábamos en 2012, y en el 13 dije, pues me voy a Londres, que lo bueno es que sé inglés, así que voy a intentarlo ahí. ¿Qué pasa? Que tengo que empezar desde cero, pero bueno, así se empieza otra vez, haciendo favorcillos y tal. Pero en 2018 decidí centrarme en animación, que veía que es lo que más me gustaba, y ya el año pasado conseguí trabajar por fin en proyectos de Marvel. She-Hulk y Wakanda Forever son de los que puedo hablar, hay otros en los que estoy trabajando, de los que no todavía, ya se verán. Pero vamos, la cosa ahora va bastante bien. Entonces, por eso me he animado a esta charla, para contaros un poco de los secretillos que hay, de los que puedo hablar.
Entonces, esta es mi primera, lo que se envía para buscar trabajo, pero es la versión de 2012 para que vierais qué estaba haciendo, pues eso, hace casi 11 años. Pues hace 11 años estaba con este nivel y no conseguía ascender, por eso me fui. Dije, si no me están dando la oportunidad, así que... Y entonces el siguiente vídeo, eso ya veis que cambié, ya no es After Effects y más, After Effects es un programa 2D o 2.5D. Y eso, como digo, en 2018, aunque me estaba gustando el 2.5D, bueno, la puesto en marcha. ¿No? ¿Ves? Esto es lo que hago ahora. Entonces podéis ver que esto es 100% animación. Habéis visto mucho en She-Hulk y en Black Panther que ponía Rotomation, Rotomation, Rotomation. ¿Y qué es la Rotomation? Es una mezcla de rotoscopia y animación. ¿Qué es la rotoscopia? Hay que explicar. La rotoscopia es una técnica de animación que la habéis visto 1000 veces, solamente que a lo mejor no sabéis qué es. Que es cuando básicamente ruedan algo en la vida real y luego calcan detrás, eso, calcan. Si veis, por ejemplo, Blancanieves primero se rodó la actriz y luego se calcó. O sea, no es que los animadores de cabeza dijeran, ah, pues va a bailar así. No, hay una actriz que hace así y luego Blancanieves el dibujo hace así. O sea, es calcar por actual. De hecho, hay mucha diferencia entre los enanitos, que sí son más cartoonists, tienen más poses, tienen más exageraciones, pero la rotoscopia es muy característica en el sentido de que cuando la veis es todo como demasiado fluido, no hay pose, no hay... ¿Por qué? Porque están calcando a un actor. Entonces, rotoanimación
en este caso, por ejemplo, en She-Hulk y en Black Panther, por ejemplo, veíais los personajes que tienen los respiradores de agua, que claro, el actor en sí no tenía el respirador, porque claro, porque se ahoga, porque es agua. Entonces tenían lo que es el marco alrededor, y luego mi trabajo era que me daban el doble digital del actor, que eso se hace escaneando al actor de forma que tienes un doble con las mismas proporciones, y luego tú calcas, como se hace en animación en rotoscopia tradicional, lo que haces es calcar el movimiento pero con un modelo 3D. O sea, si el actor hace así, el modelo 3D hace así. ¿Para qué? Para que sigan los movimientos del actor y luego el siguiente departamento añade los respiradores de agua y calca, claro, como lo has calcado, están donde deberían estar. Y luego en She-Hulk, ¿qué pasa? Que She-Hulk o Hulka es un personaje digital. ¿Qué pasa? Que si se pelea con alguien, no recibe sombras de ese personaje que pelea, no recibe esos luces, no recibe nada. Entonces necesitas que alguien haga rotoanimación contra quien pelea para que si hace así cerca de Hulka, la sombra afecte a Hulka, porque es un personaje digital y no existe en el mundo real. Entonces por eso tanta rotoanimación es innecesaria y es lo que están haciendo. Y últimamente en estos proyectos de los que todavía no puedo hablar ya me están dando más animación, pero así es un poco como se puede empezar. Siguiente. Eso, esta imagen me hizo mucha gracia porque hablemos de CGI, no me acuerdo el nombre del actor de Crepúsculo, sí, y eso, y es el lobo y es en plan... El lobo. Sí, el hombre lobo. Sí, Taylor Lautner, sí. Pues está ahí vestido con una malla, en plan cutrecilla, y luego eso, venga, lo que os sorprende esto, cambiarlo por el oso. Pero eso, hablemos un poco del CGI, que significa Computer Generated Imagery, que es imágenes generadas por computadora. Y aquí eso, un poco de la evolución, he puesto 20 ejemplos, 20 años de ejemplos en 10, aunque podría poner más. Por ejemplo, no he puesto Terminator 2, que es que me gustaría hablar de él, pero yo creo que estos pueden valer. Eso, tenemos Tron, con casi 15 minutos de CGI. Luego ya esto, como esta es una convención más de Star Trek, esta fue muy importante, la ida de Cannes, porque tiene la primera secuencia de animación 3D fotorrealista con el proyecto Genesis, en el que eso, básicamente tuvieron que crear un programa nuevo con fractales para las montañas que suben y tal, el secreto de la pirámide, con el primer personaje CGI, que es el caballero de la vidriera. Eso, Willow, cuando va cambiando de un animal a otro. Eso, todos eran efectos muy revolucionarios, por eso hay mucha gente que la recuerda con cariño, porque sí, es una etapa para mí mágica. ¿Ahora? ¿Ya? Sí. Eso es una época bastante mágica porque son 20 años de... Eso, cada pocos años había una nueva película con una nueva tecnología, claro. O sea, sigue ocurriendo que actualmente te encuentras hay películas que tienen tecnología tal, pero no chocan tanto quizá porque ya nos hemos acostumbrado, pero en su momento todo era nuevo. Entonces era eso, Parque Jurásico. ¿Quién no vio Parque Jurásico? Dijo, Dios mío, están ahí los dinosaurios, efectivamente. Quiero en mi casa. Y eso, y con todo esto, ¡hala! Una película hecha 100% en ordenador, ¿perdona? Entonces eso, son 10 ejemplos que yo pienso que muestran un poco la evolución. Sí, Matrix. Claro, con el bullet time. Luego eso, Final Fantasy, que sí, ahora la ves y dices, a ver, es muy obvio que está hecho por ordenador, pero fue la primera que intentó más o menos ser fotorrealista. Y hay muchas películas que aunque sean intentos y que las ves ahora y digas, sí, canta un poco, ya, pero es que hace falta ese paso para llegar al siguiente. O sea, no puedes juzgar algo que se hizo la primera vez con los estándares de ahora. O sea, entonces... Y eso, ya este me llamó mucho la atención con las dos torres, porque crearon un programa que se llama Massive. ¿Por qué? Porque cuando son las batallas,
entre miles y miles de extras digitales, ¿cómo hacen que pelean? Pues crearon un programa para que de forma individual sabieran dónde tenían que pelear, por dónde correr y tal. Así que, eso, un poco la evolución hasta el 2002. Entonces eso, en grande, no lo hace un ordenador, ¿vale? Que quede claro. O sea, el ordenador es una herramienta, pero hay mucha gente detrás. Es más, existe una pipeline, que pipeline son los pasos que hay que seguir. No es que se ruede una película y ¡hala! Venga, lo que os ocupáis, eso, como si fuera todo un equipo que hace todo lo mismo. No. Por eso, existe una pipeline que está llevado por varios departamentos. Ya que ponga algunos, o por ejemplo, a ver, siempre hay subdivisiones. Lo estoy simplificando mucho porque esto es muy, muy amplio. Pero eso, el previous layout sería el primero, en el que se hace un storyboard animado, o sea, un storyboard de lo que va a ser la peli, sobre todo si es algo con mucho presupuesto. Por ejemplo, de Mandalorian, la serie de Mandalorian, antes de hacer la serie, antes de rodar nada, ya con previs estaba la peli hecha, o sea, la serie esa, ya sabían que iba a pasar en cada plano. ¿Para qué? Para que luego a la hora de rodar, pues, o sea, no tienen que improvisar nada, saben que la cámara aquí, saben que los actores se mueven por ahí. Luego, camera tracking es algo, o match move, es algo que muchos desconocen. Tú cuando ruedas algo y la cámara se mueve, si necesitas meter un robot, no es meter el robot y aunque la cámara se mueve, el robot le sigue. No. Primero tienes que rastrear o traquear el escenario y una vez traqueado, creas una cámara virtual, pones al robot y el robot parece que está ahí, pero tienes primero que traquearlo. Y de hecho, Animación, que habla un poco de eso, es un poco lo mismo, pero con personajes. O sea, tienes que seguir los movimientos. Y luego ya en mi mundo tal cual, de animación, pues eso, modelar, pues tienes que crearlo en 3D. Rigging es añadir huesos, entre comillas, es básicamente unas líneas que añades y luego tú cuando animas mueves esas líneas para que todo parece, o sea, que no es que muevas los polígonos, mueves los huesos que se ponen. Luego animación tal cual, luego textura, pues eso, añadir materiales y demás, luego los efectos. Hay otro departamento completamente distinto. Eso, cuando creé el respirador de Black Panther, ¿quién metía el agua? Efectos, yo no. O sea, y luego siempre que hay... De hecho, es muy, muy curioso efectos porque a veces puede ocurrir que les piden, pues necesitamos una explosión que tenga personalidad. Entonces, perdona, Entonces, básicamente se dedican a hacer simulación, cambiando alguna cosilla, algún tal, hasta que el director diga, vale, esta me convence. Pero es que a veces piden unas cosas que es, o quiero que este fuego se mueva por aquí, y es como... De hecho, es muy curioso no sé si conocéis la película G.I. Joe, la película tal cual. A ver, la cosa es que quieren destruir el hielo para que caiga y destruya las instalaciones. Vamos a ver, el hielo en agua flota. Entonces, la gente de efectos estaría, ¿qué narices quieres que haga si no funciona así? ¿Qué pasa? ¿Que el director lo quiere? Pues nada, haremos algo. Pero vamos, aún así sigue una física coherente. Pues a veces no se puede porque los directores lo buscan así. Y no es culpa de los efectos, es culpa de los que... A ver, los efectos son unos curritos, es culpa de los directores y demás. O sea, luego se iluminación, render y composición es un poco lo que hacía After Effects, aunque en la industria se usa otro que se llama Nuke. Y es una vez has creado todo, eso, que si las luces, que si has traqueado, has metido los robots, has metido las explosiones, tal, luego alguien tiene que juntarlo todo. Y por eso se llama composición. O sea, cuando veas compositor, en los créditos no es alguien que haya compuesto música. Es alguien que se ha dedicado a juntar todas esas capas y ha creado la imagen final. También en composición se suelen dedicar a quitar el croma. Y aquí tengo una marca de tracking que la habréis visto quizá en un making of con Iron Man, que tiene un montón de estas marcas. O sea, Robert Downey Jr. Y luego el equipo de tracking o Match Move se dedica a, siguiendo eso, cambiarlo luego digitalmente por Iron Man.
Y lleva mucho tiempo que pone ahí. Aquí le pongo unos ejemplos, eso, previos de The Mandalorian. Primero con gráficos de PlayStation 1 y luego ya, cuando ruedan, saben exactamente lo que va a pasar. Luego aquí tenemos un ejemplo de Match-Move, donde eso, se crea una cámara virtual que sigue los movimientos de todo. ¿Por qué? Luego quieres añadir un robot o lo que sea, o cualquier cosa. Puede ser, pues, eso, la añades y se mueve junto con la cámara digital. Y aquí los pasos para animar. Siempre que se crea un personaje 3D, siempre se crea con esa pose, que se llama la T-Pose. ¿Por qué? Porque luego a la hora de añadir los huesos, es mucho más fácil, si están rectos, que si ya tienen una pose y luego se los añade. Y aquí composición de imágenes, pues esto creo que es de la peli Battleship. Y aquí sí, la nave, pero el agua, que si tal, que si eso. Así, aquí chispas y demás. Y luego el compositor se encarga de juntar todo y que tenga sentido. Y aquí ejemplos. Si una persona hiciera Wall-E, llevaría 442 años. O sea, esto no lo hace repito, no lo hace un ordenador. Son muchas horas, son mucha gente, puedes estar trabajando mucho tiempo. Y eso, si un solo ordenador realizara el Rey León, tardaría 8.790 años. O sea, creo que son 7,7 millones de horas. Lo que se hace últimamente, lo que tienen las empresas grandes, es que tienen lo que se llaman granjas de render, que son almacenes gigantes donde tienen ordenadores trabajando 24 horas al día, renderizando una imagen tras otra, y un fotograma puede llevar muy fácilmente 50 horas. Eso, un fotograma, cuando son 24 fotogramas por segundo. Entonces... Y luego imagínate que estás renderizando y luego hay un fallo. A renderizar otra vez. Entonces, siguiente. ¿Qué hace un buen efecto visual? Aquí está. Es uno de los mejores en mi opinión. Si se ve actualmente no ha envejecido nada mal y es flipante. Pues hablemos de ello. Son básicamente dos cosas y una de ellas es el fotorrealismo. Y para ello hace falta muchas referencias en set. De hecho, muchas veces cuando yo empecé con esto, a veces trabaja... Por ejemplo, el ejemplo que habéis visto de la chica que le golpea el coche, me lo enviaron mal. Yo lo pedí de una manera y me lo enviaron de otra. Y bueno, más o menos al final lo conseguí resolver, pero desde entonces dije, vale, si me van a pedir algo alguna vez, voy a estar yo ahí para saber exactamente lo que quiere la gente, porque eso, muchos directores, muchos que trabajan en este mundo no saben muy bien cómo funciona esto. Entonces, si estás ahí, puedes solucionar cosas. Aquí tenemos lo que se llama una bola de Chrome y una bola de una Gray Ball, que es para a la hora de tener reflejos y tener por dónde llegan las luces y tal. Siempre que veáis que vaya un supervisor a un rodaje, va a llevar esto y lo va a poner por todas partes. Para así, luego la cámara va a pillar cómo se reflejan las cosas, cómo se ven, qué colores van a tener para ver que están bien. Entonces, por eso hace falta referencias de todo tipo. Luego, esto de piel translúcida es algo no muy reciente ni muy viejo. Y es que, por ejemplo, la piel, si veis Toy Story 1, Andy y demás, parecen plástico, parecen como los juguetes. ¿Por qué? Porque la piel es translúcida. O sea, tú pones una linterna en la mano y ves los huesos de la mano. Entonces, cosas como estas, hay gente que se dedica a estudiarlo y hoy en día es mucho más fácil. Existen plugins, herramientas, donde tienes el modelo 3D. Vale, cuando le dé la luz, que se disperse por la piel. O sea, hay gente que se dedica a buscar el milímetro y eso consigue que cada vez haya más realismo. Luego son texturas de materiales pues, de todo tipo. Aquí hay un algodón, aquí hay hierro, aquí hay gelatina. Y luego escanear de referencias es quizá lo más importante. Y aquí tenemos cómo se escanea Hugh Jackman para Logan. Y luego la imagen real y la imagen digital. O sea, es que
Si no tuvieras la referencia, o el escáner en este caso, pues sí, puedes hacerlo a ojo, pero o sea, referencias en el mundo de los efectos es quizá lo más importante. Y, siguiente. O que tenga sentido. Entonces aquí he metido cosas que digo, vale, Roger Rabbit no es fotorrealista, es un dibujo animado. ¿Pero por qué te crees que está ahí? Pues porque tiene sombras, tiene aquí la luz del proyector que te da en los bordes, las sombras se ven por debajo porque están los asientos, luego está la actuación que le mira bien a los ojos, o sea, te crees que lo crees. Y dices, vale, no es real, obviamente. Y aquí está la diferencia de lo que no está bien hecho. Aquí dices, se nota que está en un croma, para empezar. Luego, no le está mirando. O sea, mira bien, para empezar. Y luego, bueno, o que la dibujen un poco más alta. Y luego eso, no hay nada que la integre. No. Entonces eso, no tiene mucho sentido en ese... Y luego aquí Fiona, no sé si sabíais, que el primer diseño que hicieron de ella era tan realista que dije, no, hacerla más dibujo animado, que no pega en este mundo real. Entonces tuvieron que hacerla más dibujo animado porque es que no tenía sentido. Siguiente. El problema con las caras digitales. Y el valle inquietante, algunos sabéis qué es, algunos no. Eso, ¿veis que todas estas caras están bien, pero ¿qué le falla? Le falla algo. Están bien, tienen sus ojos, tienen todas sus expresiones, tal, pero ¿qué le pasa? Por eso se ve inquietante. Siguiente, aquí explico lo que es. Falta bigote. Sí, efectivamente. Y es este gráfico. ¿Qué pasa? Que los seres humanos somos muy buenos a la hora de identificar caras porque la vemos todos los días. Además, si alguien está enfermo, ¿qué te pasa? Que tienes la cara mal. O sea, somos muy buenos en identificar caras. Y esto, en principio, el valle inquietante viene de la robótica, aunque últimamente se aplica al CGI también. Y es eso, tiene que ver con la familiaridad o comodidad, podría ser, o atractivo, junto a eso, al parecido humano. Pues aquí tenemos un monigote, sí, es un humano, pero no es atractivo. Vale. Llega un dibujo animado como los IPLs. Identificas que es un ser humano, pero como no es un humano tal cual, te sientes cómodo, es un dibujo animado, bien. ¡Boom! ¿Qué pasa? Que aunque no sea un humano hobbit que se deforma y tal, ¿qué pasa? Que todo está desproporcionado, los brazos y tal, que te sigues sintiendo cómodo porque no es un humano. Entonces, ¿y qué pasa? Que llega Leia en Rogue One y es como, o sea, a medida que se va pareciendo más un humano, llega un momento en que empiezas a buscar las diferencias. Aquí no buscas nada. ¿Por qué? Porque no se parece realmente a un humano. Pero llega Leia y ya vas ahí. Y eres vaya. Que repito, muchas veces no se sabe lo que es. Pero es que está ahí. Sabe que es. Ya. Sí, por eso, que somos tan buenos que podemos identificarlo. Y luego aquí, pues un humano real, pues ya nos hace sentir cómodos. Y por eso se llama el valle inquietante. Porque eso, va cómodo, uy, ¿qué le pasa ahí? Y luego, vale, ya está como derrotado. Aún así, empieza a haber cada vez mejores ejemplos. Aquí tenemos Logan, donde se encuentra con él mismo, y yo en su momento cuando la vi dije, vale, pues han básicamente rodado 2 veces a Hugh Jackman con una cámara robótica que puede repetir los movimientos y ya está. Y no, es una cara digital. Y dices, ¿eh? Luego, Blade Runner 2049, recuerdo verla en un cine, en IMAX, y cuando sale Rachel, me diré al amigo, está muy bien hecha, ¿no? Es más, hay gente que no sabía que salía y luego la vio y dijo, que es digital. Y aquí tenemos eso, lo habréis visto en el libro de Boba Fett, que sale, es la segunda parte, tercera de Mandalorian 2.5.
en el que ya look dices, vale, está ahí. O sea, por eso cada vez se va acercando más al realismo y más con técnicas como deepfake y la inteligencia artificial, que ya se empieza a meter por ahí también. Y eso, y lo segundo, de uno de dos, el movimiento. Es la otra cosa que hace que haya que sea un buen efecto digital. ¿Qué pasa? Que puede ocurrir que algo se vea muy bien, pero a la hora de animar digas, se ve muy bien en un fotograma, pero una vez se mueve, ya se ve raro. Un ejemplo más o menos de esto era la película 101 Dálmatas, la de animación, que sí que decían que los dálmatas dibujados se veían muy bien, pero que a la hora de mover las manchas se movían. Entonces tuvieron que buscar cómo arreglarlo para solucionarlo. Entonces el movimiento es la segunda parte de esto. Entonces hay tres tipos de formas de hacer movimiento. La animación tradicional, que es meto aquí porque es en 3D, todo en 3D. Simulación, que es lo que he hablado, que se encarga el efecto de FX, que siempre que hay partículas, normalmente agua, fuego, humo, arena, o sea, partículas, se suelen encargar de ellos. Y a veces eso, dándole personalidad si se lo pide cualquiera. Luego la captura de movimiento, aunque últimamente ha dicho James Cameron, no es captura de movimiento, es captura de performance. Porque sí, no es el movimiento es igual. Muestra ya la actuación del actor, así que... Pero bueno, podéis decir de las dos formas. Mientras no soy James Cameron. Y eso, aquí tenemos pues Andy Serkis, que es famosísimo por haberlo hecho aquí, que si Gollum, que si King Kong, que si Snoke en Star Wars, o sea... Pero yo como me dedico a animación, pues voy a hablar un poco más de este campo. Entonces, ¿qué tipos de animación hay? Básicamente son 6, la tradicional... Eso, tenemos aquí a Mickey desde el principio, rotoscopia, de la que ya he hablado, y ya veis aquí que Blancanieves primero se rodó y luego la calcaron. O sea, no es... Sin embargo, este ya es más dibujo animado. Stop motion, aquí es famoso Ray Harryhausen, eso, que mueves un fotograma, luego otro fotograma, otro fotograma, que existe desde entonces y existe con Pinocho, la última de Guillermo del Toro, o sea, no ha parado. Y Go Motion es un poco de evolución, y esto se empleó por primera vez en el Imperio Contraataca. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay con el stop motion? Que como haces foto, lo mueves, foto, lo mueves, no hay desenfoque de movimiento. Entonces, siempre que paras, va a estar muy enfocado, aunque la cámara se mueva. Y Go Motion es un método que inventó ILM para simular el movimiento de algo y que hubiera desenfoque. Y aquí tenemos 2D actual, que se hace con vectores. Vectores significa que no es con píxeles. Vectores está basado en fórmulas matemáticas y eso hace que, da igual el zoom que hagas a algo, que como está basado en fórmula matemática no vas a perder calidad. Y mucha de la animación actual se hace así. Y luego tenemos aquí eso, 3D, cualquier cosa. Es algo que os quiero mencionar. El 3D actual, o sea, sí que se dice que el 3D sí puede ser muy realista. De hecho, El Rey León la vendieron como la película realista, fotorrealista del Rey León, la de imagen real. Y no, El Rey León es una peli de animación, 100%, muy bien hecha, pero es peli de animación. O sea, es un dibujo animado, muy bien hecho, pero sigue siendo un dibujo animado. Y siempre que veáis cualquier cosa de los pintadores o de cualquier peli de Transformers y demás, todo es dibujo animado, muy bien hecho, pero básicamente mi trabajo es hacer dibujos animados muy bien hechos. Y luego aquí tenemos Motion Graphics, que como como dice mismo, vamos, que significa gráficos de movimiento. Entonces aquí ya hay más libertad creativa. Hay muchos vídeos de cómo hacer eso, vídeos, hay muchos anuncios, hay muchos vídeos corporativos y tal, que usan motion graphics, porque es una forma de contar historias. No hace falta que sea realista para nada, simplemente usan gráficos
Y aquí tenemos la introducción de Casino Royale, es solo motion graphics. No cuenta, no es realista tal, pero está bonito. Aprender a caminar de nuevo y a pestañear. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando empecé a estudiar animación, claro, lo primero que te enseñan es cómo camina un personaje, cómo caminas tú en la vida real. Y dices, entonces te dan un modelo 3D y dices, hazlo caminar. Y claro, te das cuenta de que no tienes ni idea de qué posiciones tiene que poner. Entonces tú te encuentras levantándote el asiento y... A ver, mi peso está aquí, pero me balanceo... O sea, tienes que aprender cómo camina la gente para que parezca realista. Porque uno de los conceptos es que, vamos, como he dicho antes, los animadores muchas veces no animan de cabeza. La mayoría de veces no animan de cabeza, necesitan referencias. Entonces, ¿qué pasa? Que si empiezas con esto y no sabes caminar, o sea, dices, he caminado toda mi vida, debería saberlo. Pero como nunca lo has estudiado, pues tienes eso, te encuentras, y no solo eso, sino que luego existen distintos tipos de caminar. Que si el enfadado, que si el que está cansado. Y con cada uno de ellos, cómo pisa, cómo se mueve, dónde está qué tiempo, eso, cuál es el timing. Entonces, ya no solo con caminar, sino ya con cualquier tipo de movimiento, para mí es algo que ya me pasa inconscientemente. Por ejemplo, en Londres, donde estoy viviendo más o menos, estoy aquí haciendo trabajo remoto, pero enfrente de mi ventana vivo muy cerca de una comisaría. Entonces, pasan una patrulla con caballos todos los días y muchas veces me encuentro mirando los caballos, dónde apoyan, cómo... Eso, es algo que ya me pasa inconscientemente y a veces puedo estar estudiando movimientos de gente y tal, sin que se den cuenta, pero yo estoy ahí ya fijándome en pequeños detalles para... esto lo puedo aplicar. Y luego pestañear, por ejemplo, cuando te empiezas a animar te dicen, vale, ¿y cuánto pestañea un personaje? ¿Cuánto pestañea la gente? No es forma aleatoria, tiene su sentido. Y uno de ellos, que a lo mejor os empezáis a fijar, es que la gente pestañea normalmente cuando mira a un lado y cuando mira a otro. Es algo, por eso funciona también el cine, va por cortes, y tu mente hace lo mismo. Cortas, cortas, cortas. O sea, ocurre, es una de las cosas que me dijo mi profesor, siempre que hacía un personaje girarse, no, hazlo pestañear, se ha girado. Entonces, son cosas muy tontas, con las que has crecido toda tu vida, pero que empiezas a aplicar una vez estudias animación, cómo se mueve la gente, eso, cuando se apoya, por dónde va el peso del cuerpo. Luego, cuando lo animas, que tenga el centro de gravedad en su sitio, porque si no parecería que se tropieza. O sea, empiezas a estudiar unas cosas y dices, pues mira, no había pensado en ello nunca, pero ya me voy a fijar. Y si no existen referencias, se crean. Y muchos animadores se graban. Aquí vemos a Frozen. Pues un animador no sabía cómo hacerlo, pues hace así y luego se copia. Aquí tenemos a Spider-Man en el Spider-Verse, la animadora, pues no tiene ni idea. ¿Qué hace? Se graba y luego lo replica. Y aquí igual con la de Bigfoot, de hecho, en la showreel que he mostrado de la actual, de la astronauta que dispara, yo tengo grabaciones mías, también disparando, para saber exactamente cómo... Eso, cuando se pestañea para apuntar, eso para apuntar, eso, qué haces con el ojo, qué haces con la cara, que se distorsiona un poco. Queremos verlo. ¿Sí? No lo vais a ver. Quizá en un futuro. No, ya, además está en antes, no lo tengo aquí. Si no, a lo mejor lo habría puesto. Pero vamos, es muy... O sea, esto es muy habitual. Hay muchos vídeos por ahí de animadores haciendo algo antes de animar. Repito, no se hace de cabeza. Muchas veces, para conseguir realismo, grábate. Y es muy habitual, si estás animando, levantarte. De hecho, en uno de mis primeros ejercicios, era Superman empujando una roca muy fuerte. Entonces yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, yo me levantaba y me ponía a empujar una pared.
Entonces, veía, vale, el pecho está en esta pierna, pero empujo con esta, y el brazo está así, y así es como se consigue. O sea, a ver, es como he dicho antes, referencias es lo más importante de este mundo. También se puede copiar, ¿no? Sí. No, de hecho, hay muchas referencias. Yo ya veo esta referencia y se voy a hacer, porque ya me la pongo y la copio. Sí. No, de hecho, están por ahí los vídeos de Disney, que es la misma imagen en el Rey de la Selva que en los Trotamundos, que dices, tío, han copiado lo mismo, o sea, es la misma imagen. Pues, o sea, y luego, lo bueno de YouTube que existe actualmente es que puedes encontrar referencias de cualquier cosa. El elefante que hago que esté caminando de forma tan catalina, lo hice copiando una referencia de un elefante real, que estaba medio corriendo. Entonces, eso, siempre necesitas referencias para que sea fotorrealista. Si no vas a ver animaciones que dices, tampoco. A veces tampoco sabes por qué, pero dices, ¿por qué no queda tan bien? Y aquí hablo de los 12 principios de la animación por los animadores de Disney, Ollie Johnson y Frank Thomas. Básicamente, cuando no hay referencias y tienes que animar de cabeza, porque hay que hacerlo muchas veces, hay 12 principios que hay que aplicar. Entonces, eso, cuando hay dibujo animado, estirar y comprimir siempre. A ver, esto es cuando es básicamente muy cartoon. Pero es muy importante a la hora de hacer tanto 2D como 3D. Entonces, estirar y comprimir, pues eso, si esto es todo como muy plano, no te lo ves. Anticipación. Siempre, antes de eso, antes de hacer la acción, haz primero el movimiento anterior. Si vas a dar un puñetazo, no vas directamente, porque el espectador no lo ve. Si hace este movimiento y luego así, este movimiento ya identifica que era un puñetazo. O sea, siempre tienes que hacer la acción opuesta. De hecho, es muy común de los dibujos animados, de antes de irse corriendo, hacer así. Y luego salen corriendo. Eso es anticipación. Eso, voy a correr, ya no corro. Máscara. Sí, efectivamente. Aquí, puesta de escena, puede ser aplicada a animación o a cine. Es mira aquí, y ahora mira aquí. Este es mira aquí y mira aquí. Si lo haces todo como muy de golpe, te pierdes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y quizá la más importante, en mi opinión, es esta. Pose to pose. Pose to pose es que tú cuando animas, tanto en 2D como 3D, tú no te dedicas a animar un fotograma. Hola, sí. O eso, un fotograma y otro, y al siguiente. No, lo que haces es animar un fotograma, luego te vas al fotograma 20, y luego al 30, y luego al 35, donde vas poniendo las poses principales del personaje. Y luego, normalmente el ordenador de hoy en día se encarga de meter esos frames intermedios. Claro, o sea, primero voy a subirme al escenario. Primera pose. Creo esta pose. Siguiente pose. Estoy medio subiendo. Tercera pose. Tal. Y luego el ordenador se encarga de crear los movimientos, el resto de movimientos. Si bien en animación tradicional, las pose a pose la hace el artista con más experiencia, y luego lo que se llaman los in-betweeners hacen los movimientos intermedios. De hecho, cuando hago un movimiento, se llama keyframe. Cuando creas un movimiento, es keyframe, que es fotograma clave, porque ese fotograma es clave para el movimiento total. Si bien en animación tradicional también existe el straight ahead, y esto tiene que ver con muchas cosas que no tiene sentido que hagas cómo se va a ver en un fotograma y en el fotograma 10. Si hay fuego, no sabes cómo el fuego se mueve. ¿Cómo se va a mover 10 fotogramas después? Si lo haces fotograma a fotograma, te dejas más llevar por el movimiento de cómo te sale y tiene más sentido. Entonces, en función de lo que sea, tienes que aplicar una técnica u otra. De hecho, aquí muestra él cómo haría fotograma a fotograma y no ha calculado bien. Pero si lo haces fotograma, con keyframes, sabes exactamente, o sea, tienes más control. Luego, follow through, que es siempre hay muchas acciones que tienen
esos movimientos complementarios. Si alguien tiene una capa y se mueve, aunque el tío se pare, la capa se sigue moviendo un poco. O sea, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y luego, la aceleración y desaceleración, en el mundo nada se mueve si no son robots. Eso, de forma muy mecánica y se para de golpe. Siempre hay aceleración y desaceleración. Y ahí se muestra con y sin. Y aquí en el mundo real, todo ocurre por arcos, repito, si no eres un robot. O sea, vas a tirar algo y el cuerpo ya está haciendo un arco en el brazo y luego cuando continúas, sigue, o sea, las cosas orgánicas se mueven por arcos. Y esto es un arco mal hecho, que te mostraría cómo sería mal hecho, pero aquí, miro eso. Voy a mirar, no voy a hacer así, voy a hacer todo hay que tenerlo en cuenta los arcos. Acción secundaria, vale, está llamando a la puerta. ¿Cuál es la acción secundaria? Está con el puño apretado. Está enfadado. Sin embargo, si llamara y mirara a los lados, estaría cauteloso. O sea, acciones secundarias es muy importante para mostrar qué está ocurriendo realmente. El timing es el número de fotogramas que tienes que tener en cuenta para que las cosas se muevan más rápido y lentas simplemente. O sea, si quieres que un coche se mueva rápido, metes menos fotogramas. Si quieres que sea más lento, metes más. Y aquí esto está mostrando distintos. Eso, el número de fotogramas. Es el mismo movimiento exactamente, pero moviendo la cabeza. Y uno significa, oye, ven aquí. Otro le da un golpe. Otro. ¿Hemos acabado? Y luego, el más importante, parte 2, cuando se trata de... Es lo que más me repiten y lo que más tengo en cuenta a la hora de animar, es exageración. Aquí tenemos que le da un golpe con una sartén y aquí salta y le pegamos sartenazo. O sea, en la animación siempre te piden, mira, exagéralo. O sea, ve más allá. Aunque te parezca ridículo, ve más allá. ¿Por qué? Porque si luego si te has pasado, que no suele ocurrir. Normalmente es lo que buscan, pero si te has pasado, te dicen, vale, quiero un poco para atrás. Sin embargo, es más difícil que no te pases, que no llegues y luego te digan, vale, empújalo un poco más. Entonces, exageración es lo más importante. De hecho, o segundo más, después de post-post, en mi opinión. De hecho, estoy ayudando a un amigo a actuar con un corto y tiene un personaje que tiene que mover y exagerar sus movimientos. Y me mandó un audio. A ver, sé que en la animación tenéis que exagerar, pero bájame un pelín. Luego, dibujo sólido se aplica sobre todo a 2D, que es eso, que si mueves algo en el mundo 3D, que tenga sentido. Pero vamos, eso es lógica, simplemente que si lo mueves en perspectiva, pues que tenga su lógica. O sea, por eso se llama dibujo sólido, que tenga sentido, que no dibujas un personaje de una forma y luego lo metes mucho más detrás y no tiene perspectiva, o sea, no tiene lógica. Y luego, atractivo o carismático no quiere decir, no significa que sean más guapos o que sean más heroicos, simplemente que llamen mucho más la atención. Y ahí muestran distintos cambios de cosas muy estándar, pero cómo los empuja. Tiene mucho que ver con exageración. Es que tengan sus formas muy establecidas para que simplemente hay algo que no está aquí, que es una cosa que te dice mucho es que si animas algo, da igual el frame que pares, que tenga silueta ese personaje, que con la silueta lo identifiques. Y es algo que si tienes a los personajes con su silueta tal cual y luego los animas, sabes muy bien quién es. O sea, Darth Vader, ves cualquier silueta, cualquier tal, ¿qué pasa? Es tan carismático que dices, ¿es Darth Vader? ¿Por qué? Porque funciona muy bien y solamente en silueta. Y de hecho, una de las cosas que nos decían los profesores al empezar era, vale, buena animación, pónmela en blanco y negro para que vea la silueta. Y si veía alguna silueta, que no significa que esté todo eso, que veas la mano, no, simplemente te funciona la silueta, ¿qué pasa? Solamente con la silueta. Y a veces nos decía, ponla en blanco y negro, muéstrame la silueta para ver si funciona. Y aquí, ¿por qué la CGI actual lo está arruinando todo, excepto con el esta? Y aquí esta imagen es de Black Panther, que fue muy criticada porque decían, ¡hala! Es gráficos PlayStation 2 para un
Un actual de Marvel, ala. Vamos a hablar de ello. Voy a beber un poco de agua. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de más CGI, porque existe más CGI, obviamente. Hay mucha gente que trabaja en esto, pero es que, vamos, a veces ocurre. A veces ocurre porque la tecnología no ha llegado, como de Mummy Returns, que algunos... A ver, la peli está muy bien, pero cuando ves eso, muchos lo consideran como el peor CGI de la historia. Pero es que la tecnología no existía. Como he dicho antes, a veces se ve mal, pero hace falta llegar a hacer cosas malas a veces para luego lo siguiente hacerlo bien. Pero luego hay otros casos, como X-Men Lobezno, que dices, por Dios, esas garras. A ver, o sea, yo lo hago mejor en... O sea, uno en su casa lo hace mejor, o sea, se ve fatal. Y aquí vemos Love and Thunder, que a veces hay decisiones del director que dice, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, existe mal. Y luego aquí es un ejemplo que me llamó mucho la atención, que es La Cosa, la segunda parte, como que es una precuela, que es que antes de hacerla, hicieron la prótesis. O sea, como se ve aquí, después de esto, o sea, se ven muy bien, muy realistas, muy tal. Pero la productora dijo, se ve muy entero, vamos a hacerlo en CGI. A ver, que no se ve mal en CGI. Pero ¿qué pasa? Que el CGI, repito, es dibujo animado. Y hay cosas, hay pequeños detalles que te vas a perder si no lo haces real. Entonces, intenta usar un poco de, no sé, intenta usar más cosas reales si puedes. O sea, existen los CGI y hay fallos de algunos. Y aquí, algunos no os habréis dado cuenta nunca, pero Elsa, en Let It Go, traspasa el pelo del hombro. O sea, yo ya soy incapaz de verlo. O sea, está aquí y está aquí. O sea, no hay... Y la gente no se da cuenta, pero esta. Ahí tenemos el famoso Velociraptor que desaparece en un frame de Parque Jurásico. Esto está en la película. O sea, si veis la película, veis frame a frame. Cuando lo coge, lo muerde y lo tira, te ves frame a frame, desaparece durante un frame. O sea, está ahí. Y aquí X-Men, Apocalipsis, también en un fotograma, está Magneto moviendo cosas y desaparecen. O sea, repito, está en la película, se puede comprobar. Y, espera, tira para atrás. Y eso, que no hace que la película sea mejor o peor. La película está muy bien, o puede no estarlo, y así para mí es una buena maestra, aunque no esté del Velociraptor durante un fotograma. Así que, siguiente. Es que muy rápido. Muy rápido. No, pero incluso la momia, como he dicho, a mí me encanta la momia 2. Pero está el efecto ahí, pero eso no hace que la peli sea mejor, ¿eh? Y aquí está el famoso plano bueno, uno de los más famosos de ¡Hala! PlayStation 2. ¿Qué pasa? Que eso, tiempo igual a dinero. Y en esta seguían rodando escenas en octubre, cuando la película salía en febrero. O sea, tenían muy pocos meses para hacer un montón de efectos. Entonces, eso, tiempo igual a dinero. Y depende de cosas como eso, el presupuesto, los artistas, tecnología, cuándo se tiene que mostrar, que todo se haya hecho bien en rodaje, por eso tiene que estar el supervisor ahí para comprobar que todo se rueda bien. O sea, y eso, y todo eso es dinero. Y hoy en día hay tantas películas de Marvel, no solo de Marvel, aunque acaparan mucho, pero hay tantísimas, y no solo eso, sino que la mayoría de películas hoy en día no hay ni una... O sea, de estas que se salen en el cine, no hay una sola que no tenga algún efecto. O sea, ya efectos hay en todas partes. De hecho, creo que la última película en ganar el Oscar a Mejor Película sin ningún tipo de efecto especial fue Sin Perdón. Y eso hace años. O sea, todas las películas hoy actuales que tienen algo de presupuesto ya tienen CGI. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez se va empujando más y más y más. Y claro, si no hay tiempo, pueden salir efectos regulares, pues porque no hay tiempo. Si hubieran tenido más tiempo, seguramente se vería mucho mejor. Y como he dicho antes, no hacen que la peli sea mejor o peor, simplemente hay un momento en que dices, yo podría haber hecho mejor. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo. Y de hecho, incluso a mí me ha pasado de trabajando con She-Hulk,
mi supervisora había trabajado en Spider-Man, en la del multiverso. Y le pregunté, no, y me dijo, no, ahí los deadline eran horribles. Le pregunté, ¿alguna vez se ha estrenado algo y luego se ha o sea, si la gente se da cuenta, se ha enviado una nueva versión al cine con cosas mejoradas? Sí. O sea, se hace mucho. Y yo, ¿en serio? O sea, pues ocurre. Y aquí hay lo que hablaba antes de la mezcla de lo físico y digital. Se pueden mencionar a 3 directores, como son Christopher Nolan, George Miller o incluso Michael Bay, que os puede gustar o no. Pero lo que se dedican estos directores, cada vez lo hacen muchos más, es que saben muy bien que el CGI, al ser un dibujo animado, o que esté muy bien hecho, siempre lo real va a ser, o sea, siempre se va a ver más real cualquier cosa real, que se ruede de forma realista. Entonces sí que se dedican mucho a eso, las explosiones de Transformers. Los robots son digitales, pero muchísimas de las explosiones de los autobuses, de los coches tal, son reales. ¿Por qué? Porque queda mucho mejor rodarlo en real que en digital. Christopher Nolan, aquí tenemos un ejemplo de El Caballero Oscuro. Cuando vuelca el camión, lo único digital fue remover el pistón este. Se podría haber hecho digitalmente, pero les gusta tanto, o sea, saben muy bien la mezcla de lo físico y digital, que funciona, que lo digital debería usarse en principio solamente para cambiar aquello que no se puede hacer en el mundo real. Y de hecho eso, por eso pongo aquí que los mejores directores son los que entienden cómo funciona este mundo, que hay directores que no tienen ni idea. Eso se arregla en CGI, pero si el director lo sabe exactamente lo que hay que hacer, sabe que funciona mejor y lo usan para arreglar cosas que no se pueden solucionar en el mundo real. O sea, yo no dudo que Christopher Nolan, si hubiera podido lanzar el protagonista de Interstellar, ¿cómo se llama este? Matthew McConaughey. Si hubiera podido lanzarle por un agujero negro en el mundo real, para que se viera realista, lo había hecho. O sea, pero como no se puede, pues por ordenador. Pero eso, va jugando con los... Solamente lo usan para arreglar cosas que no se puede hacer en el mundo real. Y muchos de ellos han sido artistas de efectos animados antes. Este amigo que pide que le ayude en un corto, dice que él fue a rodarlo, porque es el director, y empezó a poner por ahí esas luces esas bolas de chrome y brillo que habéis visto antes, que la gente decía, ¿y eso para qué? Y él, como ha trabajado en este mundo, yo sé para qué funciona. O sea, vosotros no os preocupéis. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de hacer ya cosas que se vean realistas, ya me han dado alguna imagen de cómo se ve, y dices, oye, pues se ve muy bien. ¿Por qué? Porque él ha trabajado antes en esto, sabe cómo funciona, y a la hora de rodar no pierde tiempo con, vamos a arreglar cosillas. No, lo hace como debería hacerse. Y los efectos invisibles. En la gran mayoría de las veces no te vas a enterar de que están ahí. Eso significa que sí, esto se ve muy CGI. Ya, pero la gran mayoría de veces no vas a saber que es CGI. 1917 se ganó de hecho, el Oscar a mejores efectos digitales y ves la peli y dices, ¿dónde están? ¿No? Pues se encargaron de remover un montón de cosas, de hacer que las transiciones no se notaran. El logo de Wall Street se grabó en un plató, pero luego la ves en la película y cada vez está ahí al aire libre. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil rodar en platós que en cualquier lugar exterior. Betty la Fea, dices, es la calle, ¿no? Es el estudio. O sea, siempre que vas a ver un vehículo, por ejemplo, en el aire, siempre va a ser digital hoy en día. No vas a contratar a 4 helicópteros cuando puedes hacer los CGI. Excepto Maverick, pero porque Tom Cruise está muy chaval y le encanta hacer ese tipo de cosas. Y eso, ya hay cosas como quitar nieve o poner nieve, o sea, por eso se llaman los efectos invisibles. No sabes que están ahí porque son cosas, como digo ahí, si no existe en un mundo real como una nave o un monstruo gigante, te vas a fijar si está bien hecho o si no. Pero la gran mayoría, y con gran mayoría me refiero al 90% de las veces, 95%, son invisibles. No te vas a enterar, a no ser que veas el Mickey Mouse. Y aquí tenemos en Game, como algunos lo sabrán, que el traje se diseñó mucho después de rodarlo. Entonces, como no sabía muy bien,
Le pusieron los trajes con las marcas de track, lo único real son las cabezas. Todo lo demás es digital, siguiendo los movimientos que ellos hicieron en el rodaje. ¿Por qué? Porque es mucho más barato contratar a 100 artistas que se dedican a hacerlo digitalmente que a contratarles otra vez ya para el traje diseñado. Más que uno de ellos ya para todo. Entonces eso, los efectos en sí no arruinan porque están ahí para servir a las historias y no al revés. Y a lo mejor los problemas son las historias. La pregunta que deja ahí el aire, no digo si sí o si no. Pero eso, que no se culpen a los efectos. Ellos están ahí para ayudar. A lo mejor son las historias. Déjale la pregunta, no digas que sí o que no. Ahí la dejo. Entonces, el futuro, a veces ya presente, de los VFX. La primera de ellas son pantallas virtuales, que se lo creó de Mandalorian, y es un poco la evolución de la pantalla verde, como digo ahí. Eso a lo mejor algunos lo habéis visto, que son pantallas gigantes, hechas con LEDs, de modo que, sobre todo de Mandalorian, pensad que es un personaje que tiene un montón de reflejos. Eso si fuera con pantalla verde, luego dedícatelo a quitarlos o a modificar, o sea, sería un gasto impresionante simplemente en remover ese brillo verde. Pero ¿qué pasa? Que si lo haces con pantallas de LED donde tienes el fondo y va a estar en pantalla, pues te ahorras ese problema. Y lo que decía antes de que los efectos visuales ocurren siempre después de rodar, esto ya empieza a ser un cambio, porque ya se hacen los efectos antes en la pantalla para que luego el personaje esté ahí. Y de hecho, eso, renders en tiempo real con el motor Unreal, que muchas veces funciona a la vez que tú, o sea, ellos, a veces en el propio set, como es en tiempo real, se dedican a mover un poco el escenario, pues mira, pon una roja aquí y tal, y en tiempo real se ve muy bien, y es lo que se utiliza para eso, para rodarlo así. Y aunque hoy en día todavía es un pelín caro, pero poco a poco esta tecnología se va a desarrollar más. No significa que la pantalla verde vaya a desaparecer, o azul, pero vamos. Luego eso, como he dicho antes, caras humanas cada vez más realistas, la organización del pipeline, que son los departamentos con las nuevas tecnologías que va a haber, la inteligencia artificial, que hay muchos artistas que están, no, la inteligencia artificial que nos va a quitar, oye, va a estar ahí. Y lo que aún no sabemos. Exactamente. Entonces eso, aunque lo más difícil es criticar los VFX, la próxima vez espero que comprendáis que hay un equipo detrás, mucha gente trabajando muchas horas, a veces trabajando semanas o meses o años, bueno, no más que meses, para segundos. Y eso, que a lo mejor con esta charla lo podréis apreciar un poco más. Luego tengo 3 vídeos muy cortitos de que si uno se quiere dedicar a esto, lo importante es que te diviertas. Y estas son cosillas que hice por diversión. ¿Puedo antes? ¿Y ahora me lo dices? Scotty, transporte rápido.
antes y después. Ves que hay un montón de gente cruzando, pasando y tal. Así que muchos efectos invisibles. Me dedico un montón de tiempo en quitar a la gente. Yo lo que hago, lo que saco es una conversión. Conversión a pago. Justo no pasa nada, es perfecto. Y de hecho, si os fijáis, al principio cuando salgo de la TARDIS estaba en un árbol. ¿Por qué? Porque yo ya sabiendo efectos sabía que lo iba a reemplazar, entonces pues, necesitaba algo físico y tal. Entonces, eso, mucho trabajo, pero te divierte. No sé cómo vamos de tiempo, ¿alguna pregunta y tal? ¿No? Sí, pues siguiente es simplemente preguntas. Ya me has enseñado algo. Efectivamente, la animación es dar alma a las imágenes y ya he visto cómo lo hacéis y me ha encantado. Le he visto su propósito, mis ilustraciones. Eso, he ido como muy rápido porque cualquiera de estas diapositivas da para una charla por sí sola. Pero he tenido que ver un poco así porque, claro. Fantástico tener un auténtico profesional en el ramo. ¿Tenéis preguntas? Bueno, lo tengo más cerca que Ángeles. Sí, a nivel de usuario no profesional, ¿hay algún programilla o aplicación que permita hacer cosillas? No, el After Effects, como he dicho. ¿El qué? After Effects. Es de la familia de Adobe Photoshop. Es bastante barato y... Fácil de usar. Sí, o sea, bueno, una vez aprendes el ABC, lo básico, ya puedes empezar a hacer cosillas. Yo aprendí con ese. Y cada vez más están surgiendo más programas incluso gratuitos. Hay uno que se llama para 3D Blender, que es gratuito, te lo puedes descargar. El motor Unreal que he dicho de render en tiempo real es gratuito también. O sea, puedes empezar a practicar con él. Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de usuario y sin necesidad de pepinos de máquina. Voy por allá. Cuando hablabas de los 12 pasos o las 12 normas de animación Principios. o principios, hay dos que no sé si estarán más relacionados, que una era la anticipación y luego la exageración. O sea, en cierto modo los dos van un poco de la mano, ¿no? Sí, o sea, pero se puede anticipar. Bueno, todos ellos van de la mano al final. O sea, cuando anticipas, si haces así, también estás aplicando, por ejemplo, lo de desaceleración del brazo. Y luego una vez tal, aceleración. Y luego vas a buscar la silueta que he dicho antes. O sea, no es que se aplique uno y otro. Tú cuando animas, o como animador, a mí me toca estar pensando en esos 12 principios a la vez. Simplemente que una vez te centras en uno, luego en otro, pero todos hay que tenerlo presentes. O sea, y también, eso, haces alguien que salte, haces que exagere, pero luego, bueno, a la hora de caer vas a usar el squeeze, el estrechar y el tal. O sea, que sería un conjunto de todos, más que como pasos a seguir. Simplemente que a la hora de animar vas a tener más presente uno u otro por lo que sea, pero siempre hay que tenerlo presente. No es que, pues solamente voy a centrar en esto, me voy a centrar en lo otro. Son 12 principios que hay que tener en cuenta siempre. Pedro. Bueno, como veo que has trabajado en Marvel, ¿no? No sé si tienes la oportunidad de ver algunos proyectos antes de que salgan al cine. ¿De qué, perdón? De Marvel. No, la segunda parte. Hay que no sé si tienes la oportunidad de ver algunos proyectos o partes de películas antes de que salgan al... De proyectos en los que no trabajo, no. Vale. Entonces, O sea, a mí me entonces manda... creo que la pregunta que te voy a hacer, como curiosidad, no sé si te va a valer. No, es que ni siquiera... Por ejemplo, la empresa en la que estoy ahora está trabajando en otros proyectos, no necesariamente de Marvel. Y si yo no voy a trabajar a ellos, aunque sea una semana tal, no tengo acceso para ver en qué están. Y de hecho, es algo muy curioso. Todos los proyectos, incluso si estás en una empresa, pero
o sea, cualquier proyecto tiene un nombre clave. Entonces, por ejemplo, Black Panther era Summer Break. Entonces, vas a trabajar en Summer Break. No tengo ni idea, pero abres el proyecto. Anda, esto es Black Panther. Entonces, aunque veas los proyectos que tiene la empresa, si no vas a trabajar en ellos, proyecto tal. Como es en clave, no tienes ni idea. Hasta que no te dan acceso y abres y dices, anda, es este proyecto. Vale, pues entonces en vez de hacerte la pregunta que tenía pensada, ¿qué es lo que qué te parece el tema este que ha surgido últimamente respecto al MCU? De lo que has comentado antes del tiempo y el dinero. El dinero, los efectos, la calidad de los efectos especiales, y que Kevin Feige ha dicho ahora que van a dilatar el tiempo para que la calidad aumente de los efectos visuales. A ver, yo puedo hablar solamente desde mi perspectiva y yo no he sentido tanto estrés. No sé, es mi caso. O sea, entiendo muy bien que puede haber efectos, sobre todo artistas supervisors tal, que controlan cientos de planos a la vez y que tienen que tener un montón de cosas en cuenta, que estén súper estresados y les falte tiempo. Pero yo, como quizá todavía estoy un poco más de un artista normal, que me mandan un plano y otro, sí que ha habido algún plano de hace falta, ya, alguna cosa puntual. Y de hecho, si alguna vez por lo que sea el plano no ha llegado, el supervisor me ha dicho, mira, o el lead, mira, dámelo a mí, me encargo yo, que veo que está teniendo problemas y te mandamos otro. Desde mi punto de vista no he tenido ese estrés, pero entiendo que puede existir. Aunque los cromos, como has comentado, la mayoría son verdes o incluso azules, ¿qué opinas del que se utilizó en Mary Poppins? El que era medio amarillo... Naranja, sí, porque se utilizó una reacción química, me parece ser que el que lo inventó se lo llevó a la tumba. Sí, no sé si conocéis el tema de Mary Poppins, que usaron un croma que era un color amarillento muy específico, muy característico, y que solamente había un tipo de cámara que con un prisma conseguía remover ese fondo, y por eso cuando se van al mundo de los dibujos animados, esto con ese prisma, y está muy bien hecho. Pero ¿qué pasa? Que era un prototipo de Disney y el creador de esa cámara como que no difundió cómo lo había hecho, y hay gente que ha intentado recrearlo y ¿cómo se hizo? Y no tienen ni idea y está ahí. Porque para la época era perfecto. No, para la época no, Era imposible. y se ve hoy en día y está muy bien. No notas, una cosa que se nota mucho de los cromas de entonces es que, por ejemplo, si ves Star Wars, las originales, no las ediciones especiales y tal, es que siempre que hay un croma, y se nota mucho porque todos tienen, los personajes o los vehículos tienen como un borde negro. Cosa que en Mary Poppins no está, porque está muy bien hecho. Entonces, simplemente la pantalla verde o el croma verde o azul fue lo que surgió porque era más fácil. Vamos a intentar ser muy rápidos. Mira, me ha dado mucha rabia decirle a Alfredo que no. Para que le dé tiempo, vamos a cerrar ya las preguntas. Vosotros dos, Alfredo y ya cerramos. Hola. Yo tengo curiosidad de cuánto tiempo te puede llevar a hacer, por ejemplo, el corto de la regeneración del Doctor, y cuánto tiempo te puede llevar en una escena ya profesional, por ejemplo, la que se veía que se empujaba una persona, saltaba por los aires. Entiendo que eres tú solo o estás con más gente. ¿Cuántas horas puedes llevar eso profesionalmente? A ver, el tema está en a ver, si es algo que hago yo, hasta que yo no esté contento, que puede no ser perfecto. A ver, con este mundo, con el tema audiovisual en general, muchas veces no es está perfecto, simplemente es, mira, así está bien. Entonces, si yo hago el efecto de regeneración y digo, mira, me convence con esta, pues, y puedo dedicarle horas, pero también me divierte. Y, sin embargo, por ejemplo, para en She-Hulk, cuando le da un puñetazo y sale volando por los aires, que ahí tuve que rotoanimar a la chica, porque luego la chica necesitaba sombras en el suelo, porque ella estaba en un plató. Entonces, rotonima a la chica, luego dando volteretas y tal, y yo cuando lo hice, madre mía, y tardé como, no sé, una semana y media, y luego son 2-3 segundos. Entonces, luego hay otros en Black Panther que tienen el respirador, pues por lo que sea, este plano me ha llevado menos. Pero no, estas horas, días, tal, para luego unos segundos. Que luego tú
luego lo ves en pantalla o lo ves en el cine y es mi plano. Y ya está. Si estuve semana y pico para este plano y me ha durado nada. Es así como funciona. Eso es así como funciona. Nada, yo solo tenía una pregunta que me ha llamado mucho la atención. ¿En serio se hace tanto el hecho de no voy a coger a estos actores y voy a contratar a unas 100 personas y me va a salir más rentable que contratar a un actor, coger a 100 personas, 100 sueldos? Había dicho 100, podría ser menos, pero es que los actores son multimillonarios y luego que sí hay que ajustar las agendas, que si luego no pueden venir. De hecho, muchas veces lo que se hace por agendas es, mira, se graba al actor con croma verde, luego el otro con croma verde y que parezcan que están en el mismo plano. O sea, y es mucho más barato porque somos más baratos, o sea, no cobramos millonada como los actores, entonces pues también nos contratar a unos artistas que a los actores. Vale, y la última pregunta. Hola, todo esto, sobre todo en 3D, mucho es también matemáticas, matrices, vectores. ¿Hasta dónde todo eso lo incorporas a tu trabajo? ¿Qué necesidad hay de conocerlo desde tu perspectiva, más de animación pura? Desde la mía, ninguna. Eso se encargan los ingenieros y los matemáticos tal. Desde mi punto de vista, sí es importante cuando surge algo nuevo, pero una vez está hecho, mira, tenemos nueva herramienta, y es esta. De hecho, por ejemplo, aunque ya había trabajado en Black Panther, la empresa me contrató para otro proyecto, ¿y qué pasa? Que habían sacado un nuevo tipo de archivo, ese tipo de archivo va a tener mucha compatibilidad entre los distintos programas y tendría que aprender como tal. Y básicamente me contrataron y en vez de empezar a trabajar me dijeron, mira, vas a tener 3 días para aprender cómo funciona este archivo y cómo vamos a modificar el pipeline porque funciona así, bla, bla, bla. Entonces, a mí me interesa cuando me llega, porque yo no sé cómo funciona, o sea, yo no sé el código, yo no sé lo que hay detrás. Simplemente, pues es como un móvil. Puedes manejarlo muy bien, pero no tienes ni idea de cómo funciona. Es una herramienta y esto es igual. O sea, hay gente detrás que se encarga de crear las herramientas y tal, y yo me encargo de utilizarlas. Bueno, casi no tenemos más tiempo, hemos acordado muchísimo. Muchas gracias, Daniel, ha sido un lujo tenerte. A partir de ahora nos tendremos que centrar en los créditos de las películas de éxito, porque veremos su nombre varias veces. Muchas gracias. Os recuerdo que ahora a las 9 vamos a tener, 10 minutos.